Muy buenas noches, apreciados participantes que nos acompañan el día de hoy a través del Zoom y del Facebook Live. Me presento, soy Leslie Stephanie Alea García, asistente de gerencia general de Metzel, y en esta oportunidad los acompañaré en calidad de moderadora. Bien, continuando con el evento, el día de hoy tendremos el webinar gratuito denominado Comercialización de Concentrados, el cual estará a cargo del ingeniero Ricardo Castillo Húngaro. A continuación, parte de su trayectoria. Estudios universitarios en la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero metalúrgico titulado y colegiado. Grado de maestro en ciencias con mención en minería y medio ambiente, otorgado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Doctorando en medio ambiente y desarrollo sostenible, 30 años de experiencia laboral en el sector minero metalúrgico, de los cuales 25 años en la compañía minera Vulcan, como subgerente de procesos metalúrgicos. Premio Nacional Tumi de Oro como ingeniero metalurgista destacado del año 2013-2014, otorgado por el Colegio de Ingenieros del Perú, capítulo de metalurgia. Cursos de especialización en países como Finlandia, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Suecia, Turquía, Brasil, México y otros. Docente de posgrado y de pregrado en la Escuela de Minas y de Metalurgia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actual gerente general de la empresa minera Cormitona S.A., docente de pregrado y posgrado en las escuelas de minas y metalurgia de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, antes de iniciar con la presentación, les recuerdo a todos los presentes que están con el micrófono apagado, todo esto con la finalidad de poder llevar a cabo una correcta sesión. Si tuviesen alguna consulta o duda, la pueden realizar mediante el chat hacia mi persona. Sus preguntas serán respondidas una vez culminada la presentación. Toda pregunta debe estar correctamente sintetizada. Ingeniero Ricardo, la sala Zoom está a su disposición. Bienvenida a Metzel. Buenas noches con todos. Primeramente agradecer a MinSub Minería y a Metzel Metalurgia Selectiva por la invitación. Así que el tema que voy a tratar hoy día es comercialización de concentrado, sobre todo a base de cobre, plomo y zinc. Así que estoy a su disposición. ¿Puedo compartir ya pantalla? Sí, ingeniero, adelante, puede compartir. ¿Se ve la presentación? Correcto, ingeniero. Bien, como les comentaba, el webinar es acerca de comercialización de concentrados. Y es importante el mercado de los metales y los concentrados, ya que es la parte final prácticamente de las plantas concentradoras, después de un trabajo arduo desde exploraciones mineras, desarrollo de minas, ya sean estas a nivel subterráneo o a tajo abierto o a cielo abierto, ¿no? Y luego este mineral llevado a procesar a las plantas concentradoras para obtener un producto primario que es los concentrados. Estos concentrados luego hay que comercializarlos para que prosigan su tratamiento de lo que es de fundición, extracción, por supuesto, y finalmente refinación y hasta producto acabado. Bien, entonces, la etapa de las plantas concentradoras y de las mineras que se dedican hasta este punto es el de comercializar sus productos, que en este caso son los concentrados. Muy bien, para llegar a los concentrados, por supuesto, ustedes conocen el proceso, ¿no? De que hay que hacer operaciones de conminución, ¿no? Luego operaciones de concentración, una de ellas por flotación, y se obtienen los concentrados. Los concentrados con un grado determinado o calidad, por ejemplo, el concentrado de cobre, que puede tener una calidad entre 25 y 27%, el concentrado de zinc, con una calidad que puede estar entre 50 y 55%, el de plomo entre 40 y 60%, y así. Estos concentrados luego son comercializados por lo general, mediante un trader, que es un intermediario. Ese trader
coordina con este caso con el productor, con la empresa minera, con el productor y luego con el destinatario o hasta donde va a llegar el concentrado, que por lo general y en mayor escala sucede en el extranjero. Bien, entonces el precio de los metales, dice, se determina en diferentes mercados. Prácticamente son dos, el mercado de los productores y el de la bolsa de metales. En el caso del mercado de los productores, estos productores mundiales fijan los precios de su producción, como toda empresa que fija el precio de su producto, ¿no? Entonces el precio de un productor puede ser diferente al de otros productores del mismo rubro, ¿no? Puede ser el productor de metal de Japón con el de Bélgica, que los precios prácticamente son similares, ¿ya? Están cercanos, no necesariamente iguales, están cercanos. Y el otro mercado importante lo constituye la bolsa de metales, que permite no solamente la compra y venta del metal en físico, sino también operaciones que se realizan a futuro, también operaciones en el momento, que se llaman operaciones spot, cuando es en el día, ¿ya? Si en estos momentos ustedes quieren hacer una, bueno, en el transcurso del día, quieren hacer una venta de concentrado y ven el precio, por ejemplo, en el London Metal Exchange, ¿no? Entonces, quieren vender su concentrado de plomo y ven un precio ahí determinado, coordinan con el trader, fijan el precio y se comprometen a entregar una cierta cantidad de concentrado a ese precio del día. Esa venta es spot, ¿ya? Bien, también se pueden hacer los contratos a futuro. Comprometes una cierta cantidad de concentrado a 2 meses, 3 meses, por todo el año, correcto. Ya depende, dependiendo de el contrato y las condiciones del contrato que se tiene con el trader, ¿no? Y por supuesto, el trader tiene que coordinar con el destinatario final. Entonces, la bolsa de metales más importante, tenemos lo que es el London Metal Exchange, el COME, que es el Commodity Exchange, y el Chicago Mercantile Exchange. Y así como estas tres bolsas que muestro allí, existen otras bolsas de metales también importantes, ¿no? Pero de estas tres que le digo son las más importantes. Sobre todo el London Metal Exchange, que prácticamente el LME, que todos los días se comercializa, sobre todo en el país. Entonces los precios de estos metales influyen en sí debido a paran intercomunicados entre ellos para ir viendo cómo se está moviendo el precio debido a la oferta y la demanda, ¿ya? En resumen, dice, se debe señalar que la bolsa de metal no compra ni vende metales, tampoco fija precio de estos, pero sí significa un magnífico mercado de compra-venta. Allí se hace la compra y venta, la oferta y la demanda, que es al final lo que determina el precio en el mercado del metal que se está comercializando. Ahora, por regla general, el precio de productores es más estable que el de la bolsa de metal. Esto se debe, dice, a que las cotizaciones en las bolsas están regidas, como le decía, por la oferta y la demanda. Los productores, por sus propias funciones y con el objeto de mantener su mercado en el largo plazo, efectúan cambios en los precios con mucha menor frecuencia. Muchos dicen que es para que no tengan problemas ante futuras apariciones de algún elemento sustituto. Entonces, por eso, ellos ponen un precio y ven y dicen qué pasa. Un ejemplo, puede decir la plata en estos momentos está en 27 o 25 dólares la onza, ¿no? Eso lo fija el productor. Pero ¿qué pasa si en la bolsa de metales, debido a la demanda, el precio comienza a fluctuar entre 35, 37 dólares, contra los 25 que había fijado el productor, ¿no? Entonces vemos una diferencia que se ha dado por el efecto de la demanda. Correcto. Ahí mismo el productor no va a decir, subo mi precio, entonces yo también de 25 que lo fijé a 37. No, él especula y ve qué pasa. Porque en el mercado de los commodities, que son los metales o un otro producto que así se la domina, los que trabajan en esta bolsa, se le llama los commodities, está fijado, como le decía, por la oferta y la demanda.
exista una variabilidad en el precio. Hoy día puede subir, mañana se puede caer. Es así. Por lo general es cíclico. Es cíclico. Hay 3 años, 2 años de que el precio de los metales se dispara. Y luego pasan estos 2 años y se caen los precios. Les comento, como un ejemplo. En el año 2000, el precio en el caso del zinc, el precio del zinc en el año 2000 estaba más o menos, llegó hasta $4,000 la tonelada. $4,000 la tonelada, ¿no? Entonces, pero se vino la caída de precios y bajó hasta $700 la tonelada. Muchas empresas, sobre todo zinqueras, que su metal principal era el zinc, muchas cerraron. Muchas cerraron porque no pagaba, ¿no? El precio del concentrado no pagaba las operaciones de la unidad minera, ¿no? Entonces tuvieron que cerrar a esperar que los precios otra vez recuperen su nivel, ¿no? Pero no llegó a ese nivel de 4,000, incluso hasta ahora, que está muy por debajo, está bordeando los 3,000 y pico, ¿no? Entonces, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es fluctuante el precio de los metales, y como le decía, por la oferta y la demanda. Ahora, el comercio internacional de productos mineros, dice, lo realizan diversos tipos de empresas, vendedores y compradores. Las empresas vendedoras pueden ser productores independientes, productores integrados, intermediarios, que son los principales, estos intermediarios comerciales, que son llamados los traders, ¿no? Y empresas estatales de comercialización. En el país, en el antaño hemos tenido una empresa estatal que se dedicaba a la compra de los concentrados para luego comercializar, ¿no? Bueno, los compradores pueden ser consumidores independientes, productores integrados que se juntan, intermediarios comerciales o empresas estatales. Las empresas privadas comercializadoras, dice, más importantes, ¿ya? Más importantes son las corporaciones multinacionales, diversificadas, ya sea estas verticalmente u horizontalmente, incluyendo actividades financieras, por supuesto. En algunos países, el Estado está a cargo de la comercialización, como les decía hace un momento. Como el caso en el Perú, en antaño, había una empresa, Minpec, Minero Perú Comercial. Esta empresa Minpeco adquiría los concentrados de los productores nacionales, y Minpeco los comercializaba. O sea, los compraba Minpeco y luego los comercializaba al exterior. Pero eso ya desapareció en el caso de nuestro país. Ahora existen los traders, los intermediarios, coordinan con las unidades o los productores mineros. El productor minero vende al destinatario final a través del trader. Bien, en Chile tenemos a Codelco, ¿no? Codelco comercializa la producción de cobre de las empresas, de todas las empresas estatales de Chile, ¿no? Y la Comisión Chilena de Cobre regula los precios de exportaciones, sobre todo de las empresas públicas y privadas. Ahora, la producción y exportación de mineral de hierro en Brasil, ¿quién lo ve? Lo ve la empresa estatal Compañía Vale do Río, ¿no? Y así, hay diferentes empresas estatales en algunos países que compran, adquieren los concentrados para luego comercializarlos o exportarlos. Entonces, la comercialización de productos mineros involucra, ojo, la compra, el almacenamiento, la venta, el transporte y generalmente financiamiento pre y post embarque. Entonces, supongamos una empresa adquiere el concentrado. Imagínense que soy un trader y le compro a la compañía minera X, le compro su concentrado de cobre, muy bien, le adquirí allá en la unidad minera, y ese concentrado lo traslado y lo almaceno en un puerto cercano para embarque, que puede ser Callao, que puede ser Matarani, etc. Entonces, lo almaceno allí y luego coordino con el destinatario final para realizar la venta. Y luego también, por supuesto, coordino para ver el transporte, cómo lo voy a hacer llegar hasta el lugar de destino. Y muchas veces coordinamos el financiamiento
para enviar el concentrado al extranjero. Le decimos, mira, danos un adelanto para poder pagar los costos, el seguro y el flete, que todo va a incurrir el concentrado hasta llegar a destino. Entonces, todo eso de allí está enmarcado en lo que es la comercialización de estos productos mineros. Bueno, la venta de los productos mineros, dice, se realiza bajo diversas modalidades, siendo las principales la de entrega inmediata, como les comentaba hace unos momentos, que se le llama los spot, cuando son en el momento, que se realizan generalmente a un precio fijo, ¿no?, al precio del día, y la venta para entregas periódicas, por la que se define un programa de entregas. Puede ser periódica, le dice, a ver, te voy a entregar todos los meses o cada 15 días, pero siempre en un periodo cercano. Ahora, la comercialización de minerales comprende pues una visión general de los mercados de producción y consumo, porque es la oferta y la demanda de los minerales y metales en el mundo. Los productos metálicos básicos de mayor demanda, los que más se mueven en el mercado, tenemos el cobre, el plomo, el zinc, el aluminio, el níquel, el estaño. Y en el caso de los preciosos tenemos al oro, la plata, el platino. También entra a tallar lo que es las gemas, como el caso de Brasil, ¿no? Brasil es campeón en lo que es gemas. Brasil y una parte del África. Ahora, la comercialización de minerales, como les decía, permite definir la oferta y demanda de estos productos mineros, por supuesto, en un horizonte de tiempo, ¿no? Porque uno coordina en los contratos la venta de estos concentrados, como les decía, que pueden ser trimestrales, semestrales, anuales, no sé, dependiendo de la producción minera, ¿no?, en la unidad, y mediante eso se hace el contrato con el trader o directamente con el destinatario. Pero por lo general es con un intermediario, o sea, con el trader. El concentrado, ustedes lo conocen muy bien, que es el producto mineral que ha sido sometido a diversos procesos, ¿no? Procesos de concentración que pueden ser por flotación, por lixiviación, por gravimetría, entre otros, ¿no? Ya saben, para separar lo valioso de lo no valioso. Los concentrados llevan el nombre del mayor metal contenido, que puede ser un mineral con alto contenido de cobre, por supuesto, concentrado de cobre. Si tiene alto contenido de plomo, concentrado de plomo. O de zinc, si tuviera mayor contenido de zinc, ¿no? Ahora, por este motivo, podemos señalar, dice, que los concentrados contienen el metal principal, pero está acompañado por otros elementos, que estos elementos pueden ser pagables o penalizables. Un ejemplo, el concentrado de cobre. El concentrado de cobre, por lo general, tiene elementos pagables, aparte, por supuesto, del metal principal, que es el cobre, ¿no? Otro pagable dentro del concentrado de cobre, estamos hablando de la plata y del oro, ¿no? Y en el caso de los penalizables, tenemos sobre todo, si fuera el caso del cobre, es el arsénico. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo con los penalizables, porque nos ponen un límite máximo, si se puede decir un límite máximo permisible, ¿no? Y a partir de eso nos comienzan a aplicar una penalidad, ¿no?, que hace muchas veces que tu concentrado se desvalorice, ¿no? Se desvalorice y ya no te deja pues el rendimiento que uno esperaba. Por eso es importante controlar esos elementos penalizados. Un ejemplo, hay empresas de cobre que tienen alto contenido de arsénico en su concentrado, ¿no? Y hace que el valor, por supuesto, del concentrado de cobre disminuya en su precio, ¿no? Un ejemplo es una compañía que está en el centro acá del país, cerca de Morococha, que dentro de su marco operativo tenía mapeado de que como penalizable tenía el arsénico, pero con un porcentaje no más del 3%, dentro del concentrado de cobre, por supuesto. Pero a la hora que empieza a operar la unidad minera,
se dieron con la sorpresa de que el arsénico concentró hasta 7%. Cuando, por lo general, el valor permisible o el límite máximo que te exigen en los contratos está entre 0.2 y 0.3%. Arriba de estos valores, de las 2 décimas o las 3 décimas, aplican la penalidad. Imagínense con 7%, ¿no? Con 7%. Ese valor de concentrado se cae. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que coordinar con geología y con mina para tratar de hacer los blending del mineral, la mezcla del mineral, ¿no? Para tratar de bajar esos contenidos de arsénico desde el mineral. Porque, ojo, el arsénico no se controla en la planta, que le ponga un reactivo, lo bajo, y no, hay que controlarlo desde el blending, desde la mezcla del mineral, desde la mina. Y esto se hace, por supuesto, pues en coordinación, ¿no? Con minas, con geología, o ahora como denominamos la geometalurgia, ¿no? La geometalurgia, donde participan todos, ¿no? Bien, entonces, es importante, dice, recordar que el contenido de los concentrados siempre es distinto. Así estén dos minas relativamente cercanas, las calidades y los elementos, ya sean pagables o penalizables, va a ser diferente. Las características, la paragénesis de los minerales son diferentes. Así estén, como les digo, cercanas. Las minas, por muy pegadas que estén, son realidades distintas. Un ejemplo, la mina de Volcan, acá en la Sierra Central, en Yauli, tiene una mina llamada Carahuacra y una mina denominada San Cristóbal. Incluso se intercomunican. Pero la mina Carahuacra tiene, por supuesto, sus tajeos, ¿no? Y la mina San Cristóbal también. Ambos extraen su mineral, ¿no? Y son diferentes, totalmente distintos. Uno con regular cantidad de manganeso, que complica la flotación, otro más limpio, como es el caso de San Cristóbal, incluso en la dureza totalmente distinta. La dureza del mineral de Carahuacla, estamos hablando de 12, y la dureza del War Index del mineral de San Cristóbal está cerca de 17, ¿no? Totalmente distinto, pese a que hasta se intercomunican, como les decía, pero es diferente. No hay que confiarse. Es como algunos dicen cuando están en las plantas concentradoras y están en la sección de flotación. Consultan con los amigos, oye, ¿qué reactivo utilizas para mejorar mi colección o la recuperación? Ah, yo utilizo el Santato, el Z11, y utilizo un secundario. Un ejemplo, el 231, ¿no? Para que no se me vaya el valioso al relaje. Tú también, con tal concentración, ponle y listo, y tal cantidad, tal caudal. Hace lo mismo y no funciona. Oye, me has engañado y esto. No, es que son realidades distintas. Pues muy cercanas que estén las minas, son realidades distintas. Bueno, los concentrados, en este caso de los metales fundidos, se procesan en otros lugares porque la venta, por lo general que va al extranjero, ¿no? Utilizan allá pues para fundir estos concentrados, utilizan diferentes métodos, pues sus hornos, en el caso del cobre, utilizan hornos de reverbero para obtener una mata y una escoria. Esa mata pasa a unos convertidores, en los convertidores insuflan el aire para que el oxígeno del aire oxide más a esa mata que todavía tiene un poco de fierro, oxidan el fierro y eliminan y van purificando el cobre, ¿no? Hasta obtener una barra de cobre, por supuesto, ¿no? Un cobre blister. Luego este cobre va a pasar a otros procesos que es de refinación. En ejemplo del metal fundido, tenemos el plomo metálico, que se recupera en función de una ley de 99%. En el caso de plomo fundido, en el caso del zinc fundido, llega a 99.5, ¿no? Ahora, en el caso de los refinados, como le decía, pasa a otros procesos, ¿no? Puede ser por electrowinning, ¿no? Tenemos un plomo refinado con una pureza de 99.85, el zinc refinado que presenta dos variedades, el high grade de 99.95 y el special high grade de 99.99, ¿no?
Entonces, y así, en caso del cobre también, los cátodos de 99. La plata como subproducto tenemos plata fina, que es 100%, la plata esterlina con 92,5 y con un cachito de cobre, y la plata bullón de 99,9 a 99,99. La chatarra, que ya saben, es un producto secundario, pero existe en cantidad, ¿no? Que proviene de desechos, pues, de plantas metalúrgicas o del proceso en sí donde se ha utilizado metal. Bueno, así como les decía de las bolsas de metales, en el mundo existen una serie, ¿no? Tenemos el London Metal Exchange, como les decía acá, el COME, ¿no? Y el CM, y así, ¿no? La de Tokio, la de Madrid, y así, y otras, ¿no? Acá están los nombres, ahí los he puesto, para que lo tengan de referencia. Principales elementos que se consideran en los contratos comerciales. La cantidad y duración. Entonces, cuando uno hace el contrato, el trader te dice qué cantidad me vas a vender y en qué periodo de tiempo, ¿no? O va a ser una sola venta. Si es una sola venta, te va a poner unas condiciones medias complicadas, porque va a ser una sola vez y tiene que sacarle provecho a ese trader. Pero si es a largo plazo, las condiciones van a ser más blandas, y va a depender también de la negociación que tenga, pues, la gerencia de la empresa productora con el trader, ¿no? Entonces, es muy importante entonces la cantidad a comercializar y el tiempo del contrato. La calidad es otra muy importante. Los concentrados, para que puedan ser recuperados, tienen que tener una determinada calidad, no ser concentrados demasiado sucios, ¿no? Ustedes saben que ¿quién ensucia los concentrados? El elemento principal que ensucia los concentrados es la pirita, el sulfuro de fierro, ¿no? Entonces, si tienes una calidad de concentrado de zinc, por ejemplo, de 45, 48%, lo consideran un concentrado sucio, que va a complicar al destinatario final a la hora que va a recuperarlo como metal, ¿no? Entonces, ahí, a la hora que hace uno el contrato, las negociaciones o las condiciones que te van a poner van a ser un poco duras. En el caso que sea un concentrado relativamente limpio, estamos hablando de 60%, un ejemplo, 60% de calidad del concentrado de zinc, significa que es más fácil o relativamente fácil su recuperación como metal. Entonces es muy importante la calidad del concentrado. Ahora, hay algunas unidades mineras que por su misma mineralogía, su mismo tipo de mineralización que existe en el yacimiento, van a tener una calidad de concentrado sucio. Pongamos el caso del zinc. Es el zinc, existe una variedad que se llama lefalerita, que es un sulfuro de zinc y que se puede obtener concentrados de 60% tranquilamente. Pero, así como existe la falerita, que es el sulfuro de zinc, existe otra variedad. A medida que empieza a meterse dentro de esa matriz del sulfuro de zinc, comienza a meterse el fierro y se convierte esa falerita en un mineral que se llama marmatita. Se va volviendo cada vez más oscura porque la falerita es rubia, ¿no? Es una blenda, ¿no? Es rubia. Entonces, a medida de que se encuentra mayor cantidad de fierro, cambia el nombre y se llama marmatita. Y esta marmatita no llega a 50% en calidad. Por lo general está en 48, 47, por ahí, ¿no? Entonces, a la hora que uno lo va a comercializar, el valor de tu concentrado va a ser bajo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ya sea el productor cabecear ese concentrado con otro concentrado más limpio, y si en caso no lo pudiese cabecear con otro concentrado más limpio, va a tener de todas maneras que venderlo. Pero el trader
el trader no lo va a remitir así al destino final. El trader, como compra de varios productores, va a tener concentrados limpios, concentrados menos limpios, concentrados sucios. Entonces lo que hace el trader, los va cabeceando, va blendeando los concentrados hasta llegar a una calidad intermedia. Un ejemplo, 54 o 55%. Ahí recién lo comercializa al destinatario final, ¿no? El embarque es muy importante, ¿no? Tienes que coordinar cómo va a ser el embarque, cómo vas a trasladar el concentrado hasta el destino final, ¿no? Entonces, por lo general existen dos tipos. Uno es el CIF, costo seguro y flete, ¿no? Entonces, cuando es el CIF, dice que el vendedor, en este caso el productor minero, asume los costos del seguro y flete hasta el puerto de destino. Hasta el puerto de destino. Y el comprador, el destinatario final, asume los gastos de la descarga y el transporte a su refinería. En el caso de las entregas FOB libre a bordo, el comprador asume los costos del flete, perdón acá para que lo vean. En el caso del FOB, el comprador asume los costos del flete marítimo y del seguro. ¿Ya? El precio. Este precio es la cláusula que consigna el pago, dice, de los elementos pagables, dependiendo del mineral o concentrado o metal refinado y sus respectivas deducciones. Las deducciones son por los penalizables, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Ahora, esos precios salen pues de la oferta y la demanda que uno lo está observando en el día a día, sobre todo en el London Metal Exchange. Ahora, los pagos por contenidos pagables. En los contratos, tipos para concentrados, por ejemplo, de zinc y plomo, se han establecido usuales la siguiente fórmula, que vamos a ver. En el caso del concentrado de zinc, dice, se paga el 85% del contenido final. Ojo, no siempre es 85, puede ser 86, puede ser 87, puede ser 84, dependiendo de la coyuntura internacional, ¿ya? Y está sujeto a una deducción mínima de 8 unidades. Entonces, bien es el 85% o bien una deducción mínima de 8 unidades. El que te sale de menor valor, ese se toma. Siempre, en este caso, gana el que es el comprador. En lo que es la plata, sobre el contenido de este elemento en el concentrado de zinc se deducen 4 unidades de plata. Un ejemplo, si la plata en el concentrado de zinc hubieran 5 onzas por cada tonelada, a esas 5 onzas se le deducen 4 unidades y te quedaría una onza. Por esa onza solamente pagan el 65% del precio que está en ese momento como cotización internacional. ¿Ya? Ahora esas 4 unidades pueden ser 3.5, pueden ser 3, también depende de la negociación hasta antes de firmar el contrato. En lo concentrado de plomo, se paga el 95% del contenido final de plomo. Puede ser 90, puede ser 93, sujeto a una deducción mínima de 3 unidades. Bien es 95 o bien es 3 unidades. El que dé el menor valor, ese se toma. Por plata, por lo general, el plomo jala plata. El concentrado de plomo tiene dentro de su contenido, tiene este elemento, la plata. Puede tener el oro también. Entonces, si lo tuviera, se paga el 95% del contenido final de la plata, sujeta a una deducción mínima de 50 gramos, más o menos una onza y media, a la cotización del London Bullion Market. El oro se paga el 95% del contenido final de oro, con una deducción mínima de 1 gramo, ¿no? Y se paga el saldo de acuerdo al precio de las cotizaciones diarias en el mercado de la bolsa de metales. Bueno, esto lo vamos a ver luego con un ejemplo. El gasto de tratamiento maquila es el costo. La maquila es el costo de fundición y o refinación al que se someten los concentrados para obtener el metal. Y lo descuenta de los valores pagables del concentrado. Entonces,
esta maquila siempre en el mercado internacional afecta en forma regular lo que es el valor de tu concentrado, porque es una deducción que te van a hacer el concentrado, ¿no? Es una deducción. Esa maquila ahora depende de la coyuntura internacional, cómo se está dando la oferta y la demanda del metal que estás, del concentrado que estás vendiendo. Dice, este costo se negocia entre el comprador y el vendedor. Un ejemplo, te puede decir, la maquila del plomo en estos momentos está a $280 por tonelada de concentrado. Así está en el mercado. Entonces conversas con el trader, te pones de acuerdo y dices, oye, pero yo estoy haciéndote un contrato a largo plazo. Estamos hablando a 2 años y me estás dando un precio de $280. Así que ahí me conviene que me bajes el precio de la maquila por los 250. Entonces ahí empieza, como se dice, el tirijal y puede llegar a 260, a 265, ya dependiendo de la negociación que tengan entre ambas partes. Entonces, cuando hay un exceso, dice, de concentrado, el costo de la maquila es mayor. Entonces, cuando hay gran cantidad de concentrado, los fundidores, pues, se dan el lujo de decirte, ¿quieres traer el concentrado para fundirlo y refinarlo acá? Mira, estoy saturado. Si quieres que te haga ese trabajo, bueno, págame tanto. Ahí te sube el precio de la máquina. Y cuando hay déficit, por supuesto, es lo contrario. Entonces, la comercialización de concentrado, los gastos de los procesos metalúrgicos, se establecen en las transacciones comerciales, o sea, en el contrato, ya que la situación del mercado va a influir, ya sea a favor del comercializador o del fundidor. También es importante, dice, tener en cuenta que el gasto de tratamiento está basado a las variaciones temporales. Transporte, flete, salario, combustible, la energía. Bueno, todos estos costos van a estar metidos o inmersos ahí en la máquina. Y viene otro muy importante, que son los escaladores. Entonces, el escalador dice, mediante la aplicación de esta herramienta se busca vincular el costo de la maquila con las variaciones que puedan registrarse en la cotización internacional. Así, se establecen rangos de referencia ante incrementos de la cotización que se van a reflejar en los pagos o los descuentos adicionales por concepto de maquila. En el ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, ahí lo van a ver con mayor detalle cómo es esto, cómo aplica estos escaladores. Ahora, en los concentrados, como le decía hace unos momentos, existen los elementos penalizables. El antimonio, el bismuto, el arsenio, mercurio, fierro, que son perjudiciales a la hora que estás fundiendo o estás refinando. Por eso lo penalizan y te pasan la factura. En la práctica, dice, la fundición o refinería no paga al minero el metal contenido en el concentrado que este realmente entrega. Un ejemplo, si tu concentrado tiene, un ejemplo, 50% de grado, tienes una tonelada y el grado es 50%, significa pues que tienes 500 kilos de ese metal. No te pagan por esos 500 kilos. Está sujeto, esos 500 kilos, está sujeto a maquila, está sujeto a lo penalizable. Entonces hay varias deducciones. Los elementos pagables y penalizables. Ahí le he puesto una tablita. Supongamos para los concentrados de cobre, de zinc y de plomo. En el caso de la plata, en todos te pagan, en todos esos concentrados. En el caso del oro también. En el caso del zinc, ¿no? El zinc solamente te paga en el concentrado de zinc, como elemento penalizable. Plomo, por supuesto, en el plomo. En el caso de los penalizables, el antimonio, ¿no?, es penalizable en los 3 concentrados. El arsénico también, el mercurio, el bismuto en el de plomo, ¿no?, en el de plomo y el de cobre. El plomo en el concentrado de cobre. Por eso cuando hacen separación plomo-cobre, ¿no?, es muy importante ese control, que ese plomo no se desplace a ese concentrado de cobre.
lo que es el fierro sobre todo en el concentrado de zinc, la sílice también en el concentrado de zinc, y el zinc, por supuesto, cuando se activa en el concentrado de cobre y se activa en el concentrado de plomo, ¿no? El periodo de cotización. Los contratos de periodicidad anual con entregas parciales no se negocian a precio fijo, ¿no?, sino a una cotización no conocida y se referida a un cierto periodo de tiempo, durante el cual el contenido pagable metálico será apreciado o denominado periodo de cotización. Cuando estás entregando, haces un contrato a un año, no significa que hoy el precio, supongamos, del cobre que está en 9,000 y pico de dólares, ¿no?, entonces la tonelada, no vas a decir que por esos 2 años se va a quedar en ese precio. No. Va dependiendo de acuerdo a las entregas. Ahora te entrego en este mes de agosto, un ejemplo, 5,000 toneladas de concentrado. Y luego te voy a entregar en octubre otras 5,000. Y de todas maneras revisamos el precio en octubre, ¿ya?, para hacer los ajustes, bien hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Los pagos, pueden haber adelantos, ¿no?, que depende del contrato. Uno puede decir, puedes adelantarme el 90% y te adelanta así el comprador, ¿no? Te puede dar un pago final ya cuando se completaron los pesos, se pusieron de acuerdo en las leyes finales, entonces ahí recién se hace el pago final, ¿no? Bien. Ahora les quiero presentar los contratos. ¿Se ve la presentación? Correcto, ingeniero. Bien. A ver, vamos a ver un contrato. En este caso, el contrato es referido al plomo. No he puesto el nombre del trader porque es confidencial, ¿no?, así que por eso no figura el nombre del trader. Este es un contrato que realizamos el año pasado. Entonces, este contrato celebrado entre la Corporación Minera XX, ¿no?, con su gerente general ahí y denominado como el vendedor, y con la empresa también XXAC, que se llama el comprador, ¿correcto? De definiciones. Es importante tener bien claro los kilos, las onzas, para el caso de los metales preciosos, las onzas Troy, ¿ya?, la libra, cuántos gramos tiene, la tonelada, qué tonelada se refiere, corta, larga o métrica. Estamos hablando de la tonelada métrica y en libras representa 2.204,62. Una unidad, que significa 1% del peso neto seco. ¿Referencia a quién? Al London Metal Exchange. Hay que ver los precios allí, en esa bolsa de metales. En el caso del metal precioso, en el London Bullion Market Association. Y la moneda, en este caso, es el dólar americano, ¿no? Bien, los antecedentes: dice que el vendedor es una empresa dedicada a la extracción y comercialización de minerales, produce concentrados de plomo, ¿ya?, en este caso. Acá está, en el contrato dice que se le debe entregar una calidad de plomo que debe estar en el rango entre 30 a 45%, en ese rango. Así te comprometes a entregar. La plata debe estar en un rango entre 100 a 250 onzas por cada tonelada corta, en ese rango de contenido de plata. El oro, si lo hubiera, de 0.01 a 0.10 onzas por tonelada corta. El contenido del arsénico, este concentrado de plomo, debería estar como máximo contenido en ese rango entre 2 a 4.5%. El antimonio de 0.7 a 2%. Y el bimuto de 0.2 a 0.08%. Y seguimos todavía. El zinc de 4 a 10%.
y el mercurio de 10 a 50 partes por millón. Entonces dice la existencia de otros elementos que a juicio del comprador sean considerados dañinos. Entonces, así como el hecho de que el ensayo de algunos elementos que hace fuera de estos rangos que acabamos de ver, harán necesaria una revisión de esta condición, ¿no? Esa revisión significa que te van a aumentar, ¿no?, el valor que te van a deducir, ¿no? Y cada vez tu concentrado vale menos. Ahora, los concentrados en todos los casos deben estar libres de impurezas perjudiciales para el proceso de fundición o refinación. El concentrado además deberá ajustarse a las normas locales y al código IMO. Ojo, el código IMO es la Organización Marítima Internacional, ¿ya?, de seguridad para cargas a granel, sobre todo para los concentrados. El vendedor debe presentar el TLM, que es el límite de humedad transportable, y el FMP, que es el punto de fluidez y certificado de humedad en caso fuera requerido por el comprador. Entonces es muy importante que tengan clarito esto para los concentrados. ¿Qué pasa con el punto de fluidez, el FMP? Los concentrados, por supuesto, son granulares, ¿no? Y a la hora que uno los embarca, va a la bodega del buque. Entonces, como es granular, este concentrado tiene la tendencia a fluir, en este caso a rodar, ¿ya? Entonces, si así fuese, a la hora que lo transportas en el barco, este concentrado va a ir, como se dice, bamboleándose, subiendo, bajando, así como un vaivén. Y el barco, por supuesto, va a sufrir ese problema del movimiento. Incluso puede tener problemas de, tal vez hasta de hundimiento, un volteo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ese índice o de punto de fluidez. Y el límite de humedad transportable, el TML, parte o llega a partir de lo que es el punto de fluidez, que por lo general se asume como el 90% de este FMP. Imagínense que el punto de fluidez te sale 10% de humedad. ¿Ya? Dice que a partir de 10% de humedad va a rodar el grano del concentrado. Entonces dices, para asegurarme, el TML debe ser el 90%, o sea, 9. 9. Ese es el valor mínimo de humedad que deberías de entregar para que no haya problemas a la hora que lo transportas en un barco, ¿ya? Eso para que tengan en consideración. Bueno, la ficha de seguridad del material, el SMDS, que ustedes lo conocen, la ficha técnica de seguridad del material. En caso exista alguna contaminación, ya sea al ambiente o en la salud de alguien, saber qué acciones tomar para evitar problemas mayores. El plazo y la cantidad, les dije, a 3 meses, 6 meses al año. La entrega, ¿dónde va a ser? En algún depósito, puede ser por ejemplo, en los depósitos de Impala que está acá en el Callao. El pago por metales, que lo vimos hace un rato, el 95% por plomo, la plata que va a una deducción, y si hubiera oro también, las deducciones, la maquila. Estamos viendo el caso del plomo. Supongamos en el plomo nos dicen que va a ser $457 por cada tonelada métrica seca, ¿no? Esta maquila está basada en un precio de plomo de 1900 y se incrementará en 10 centavos de dólar por cada dólar que el precio esté por encima de esta base, que ahorita lo vamos a ver. Cuando está así, a la hora que uno lo lee, medio que se pierde, pero a la hora que veamos el ejemplo, ahí lo van a ver. La plata, también igual, se deducirán por la refinación, ojo, porque ellos van a refinar la plata y te van a pasar la factura por esa refinación. Te dice que te van a deducir $2.35 por cada onza. Y a eso también va a entrar un escalador. Penalidades. En el caso del arsénico. En el caso del arsénico, supongamos el rango mínimo es 0.3. Este es el rango, el límite máximo permisible. A partir de punto 3%, tiene que haber una regla, ¿ya? Una regla
que está acá, que dice $2.50 por cada 0.1% por encima de este 0.3 y hasta 1.5. A partir arriba de 1.5, también por cada 0.1 te va a cobrar $5. En el anterior era $2.50. Y así, para cada uno de ellos. El periodo de cotizaciones que ya lo vimos también. Los pagos, que pueden ser un adelanto al 90%, al 80%. El pesaje y muestreo del concentrado y determinación de humedades. Los ensayos, por lo general, a ver, envías tu concentrado, por ejemplo, al almacén de Impala. Tu concentrado de zinc, al almacén de Impala. Muy bien. Tú pones una empresa de un laboratorio, ¿no? Contratado, por supuesto, por la unidad minera, y el comprador también pone un laboratorio. Un ejemplo. La empresa minera pone a Alfred Knight y la empresa compradora pone a Alex Stewart. Ambos sacan sus muestras, ambos lo analizan separadamente y luego se chequean los resultados. Si los resultados están relativamente cercanos, un ejemplo, la calidad del concentrado de zinc, 55%, lo dio Alfred Knight, y ya Alex Stewart sale 54.9, o ya sea 55.1, no pasa nada, ahí queda. Pero si existe una diferencia de 1.5%, vamos a una dirimencia y elegimos los otros que no han estado a la hora del muestreo, ni Alfred Knight ni Alex Stewart. Entonces puede ser Certec, SGS o Coten. Uno de ellos se elige, supongamos SGS, y SGS obtiene la muestra, saca una nueva muestra, lo analiza y lo que salga, bien tirando al comprador o bien tirando al vendedor. Pero lo que salga, el resultado que dé a SGS, ese es el válido. Entonces, de esa manera va lo que es los ensayos. Fuerza mayor, lo que no puedas entregar por A o B, un problema, de todas maneras te penaliza. Bueno, y al final, la señal de conformidad donde firman ambas partes. El trader y en el caso de la empresa minera. Bien, así igual como ese contrato, hay un contrato por cobre, ¿no? Por cobre. Igual la misma característica. Contrato por zinc. Igual la misma característica. Y ahora vamos a ver la valorización. Veamos un balance. Un balance que nos da concentrado de cobre, de plomo, perdón, y de zinc. Entonces dice un mineral han procesado 17.000 toneladas y arrojado estas leyes. Calidad del concentrado de plomo, 44.9. Calidad del concentrado de zinc, 53.6. Las onzas de plata en el concentrado de plomo, a ver, 98.6. 98.6 onzas por cada tonelada de concentrado de plomo. ¿Y cuántas onzas de plata hay en el concentrado de zinc? 3.4. 3.4 onzas por cada tonelada de concentrado de zinc. Por supuesto, acá están sus contenidos metálicos y sus porcentajes de recuperación. ¿Ya? Bien, en base a estas calidades y a estos contenidos de plata, que vamos a ver la valorización. Veamos el concentrado de plomo. El concentrado de plomo, muy bien. El precio actual, este es el precio al día de ayer del London Metal Exchange, ¿no? Caso del plomo, 2.389 dólares la tonelada métrica fina. En el caso de la plata, 25.3 dólares por onza. Acá está en centavos por si acaso. 25.3 dólares por onza. En el caso del oro, 1.838 dólares la onza. Estos son los precios internacionales. Los ensayos, de acuerdo al balance que acabamos de ver, 44.9, que es la calidad de plomo. Estamos viendo el concentrado de plomo, 44.9. La cantidad de onzas de plata por tonelada de concentrado de plomo,
hay 98.6 onzas por cada tonelada de concentrado de plomo. Muy bien. Los penalizables. El arsénico dice que hay 2%. Cuando el contenido máximo va a ser 0.3. Mira, hasta 2%. El antimonio, 1.4%. El bimuto, 0.036. El zinc, 4. Y partes por millón de mercurio, 25 partes por millón. ¿Bien? En base a esto, entonces, empezamos con los pagables. ¿Por quiénes te va a pagar? Y lo vamos a hacer por tonelada métrica seca. En el caso del plomo, la calidad del concentrado, 44.9. Acá está, 44.9. Eliges uno de estos. Bien el 95% o una deducción mínima de 3 unidades. Si eliges 95%, te va a salir más o menos acá 42 y pico. Y si tomas la deducción de 3 unidades, te va a salir esto. Uno se agarra el valor más bajo. Siempre va a favor del comprador. Por eso se toma el 41.9. Muy bien. Entonces se tomó 41.9 porque se le dedujo 3 unidades. Muy bien. A ese 41.933 se le aplica el precio internacional. Y nos arroja $1.000 por cada tonelada de concentrado. En este caso, por el concentrado de plomo. Muy bien, pero hay un elemento pagable dentro de ese concentrado de plomo, que es la plata. ¿Cuántas onzas de plata hay? 98.6. Muy bien, 98.6. Pero en el contrato dice que hay que deducirle 1,5 onzas. Y luego que le deduces esa 1,5 onzas, va a pagar el 93%. Muy bien, a este 98.6 le vamos a deducir 1,5 onzas y se le va a aplicar el 93%. Y nos va a arrojar 90.332. Al precio internacional, que está a $25.3 la onza, por plata entonces va a arrojar 2.285.4. En total, pagables, 3.287. Acá es bueno ver quién le ha dado valor a ese concentrado de plomo. ¿El plomo mismo o el pagable que estaba metido en ese concentrado, que en este caso es la plata? El que le va a dar valor a ese concentrado es la plata. De estos 3.200, el plomo, como concentrado de plomo, solamente aporta $1.000. Por eso es muy importante concentrar, si tienes plomo o un mineral de plomo con contenido de plata, concentrar buena cantidad, buenas onzas, buena cantidad de onzas por tonelada de concentrado de plomo. Entonces, de esa manera determinamos lo que es los pagables. Vamos a ver la parte de deducción. La parte de deducción. Vemos la maquila. Ya está en el contrato, fijado. En el contrato, después de un tirijala, nos hemos acordado $298 por cada tonelada. Eso nos van a descontar. 298 por cada tonelada. Acuérdense que todo está referido por tonelada métrica seca. ¿Ya? 298. Muy bien. Entonces viene el escalador del precio. Ojo con esta fila. El escalador del precio. El escalador es este 0.1. Ojo, este 0.1. ¿Qué significa ese 0.1? Nos dice, primeramente acá, antes de explicarle el escalador, hay que ver acá. Este es el precio internacional, 2.389. Este es un precio base. Entonces, el precio base es el que acuerdas con el trader o con el comprador final. Es el que acuerdas. La idea, cuando haces el contrato, es que este precio base se acerque al precio internacional, para que la diferencia, esta diferencia de 2.389 y 1.900 no sea muy grande.
porque al final esto va a ser deducción, ese va a ser descuento, ¿ya? Entonces, el escalador te dice que nos van a aplicar 10 centavos de dólar, ¿ya?, por cada dólar que se pase de esta diferencia entre el precio internacional y el precio base. ¿Ya? Nos van a aplicar, le decía, 10 centavos de dólar por cada dólar que se pase de esta diferencia entre el precio base, entre el precio internacional y el precio base. Hacemos la diferencia, que sale 489, se ha pasado entonces 489 dólares. Por punto 1, 48.9 dólares por tonelada que nos van a descontar. ¿Ya? Ahora viene por plata, por la refinación de la plata. ¿Ya? En el caso de la refinación de la plata es algo similar. Trabajan también con un escalador, que en este caso también es punto 1. Pero en el contrato, ¿qué nos dice? Hay un cargo por refinación. Ese cargo por refinación nos dice, a tus onzas pagables, va a haber un cargo de refinación. ¿Qué es esto? 2.35 dólares. Pero a ese cargo por refinación se le va a aumentar lo que sale de este escalador. Esta diferencia, precio internacional menos precio base, estamos hablando de cuánto, 25.3 menos 17.5, más o menos 7.8. 7.8 por 0.1, 0.78 nos sale esta parte. 0.78 se le va a sumar a 2.35. A ver, 0.78 más 2.35, 3.13 más o menos. 3.13. 3.13, que salió de todo esto, se multiplica por las 90 onzas, 332, ¿ya?, que salió de acá, las pagables. Y nos van a descontar por refinación 282, casi 283 dólares. Oro, en este caso no tiene oro, no ha ensayado oro, si no fuera algo similar a la plata, ¿ya? No tiene. Ahora vamos con los penalizables. En el caso de penalizable, el más fuerte es el arsénico. Y como le decía, el arsénico, su valor inferior o su límite inferior es 0.3. No debes de tener mayor a 0.3. Y si fuera así, si fuera mayor a 0.3, va a estar sujeto a una penalidad. En este caso ha arrojado 2%. Muy bien. Entonces lo parten en 2 tramos. Primero que vaya hasta 1,5% y después de 1.5 hasta el valor que ha arrojado tu concentrado en el análisis. Muy bien. ¿Qué nos dice acá? Que va a haber un descuento de $2.50 por cada 0.1 que se haya pasado de esta diferencia. ¿Cuánto es la diferencia de 1.5 versus 0,3? 1,2. ¿Cuántas veces se ha pasado? 1.2 dividido entre 0.1 nos va a dar 12 veces se ha pasado. 12 veces. 12 veces por 2.5 nos va a salir $30 por tonelada. Muy bien, ya estamos en este rango. Ahora, sigue el siguiente paso. Del 1.5 al valor que arrojó tu concentrado. 2. ¿Cuánto es la diferencia? Medio punto, 0.5. ¿Cuántas veces se ha pasado? 0.5 entre 0.1 se ha pasado 5 veces. Pero a esas 5 veces dice que nos van a castigar con $5 por tonelada. 5 por 5, $25. Acá está. Entonces acá por arsénico ya tenemos un descuento de $55. Mira, con solamente 2%. Con 2%. En el caso del antimonio, algo similar, el antimonio arrojó 1,4.
y el límite que no deberíamos de pasar, ¿no? Como máximo está 0,3. La diferencia es 1,1. En este caso el escalador, si se puede decir, es 0,1%. ¿Cuántas veces nos hemos pasado? 11 veces. 1,1 entre 0,1, 11 veces. 11 veces por 2,5, $27.50. En el caso del bismuto, nos arrojó 0,036, pero el límite máximo es 0,05, así que no está afecto. En el caso del mercurio, tenemos 25 y el límite máximo es 30, así que no hay problema tampoco. Igual sucede con el zinc. Bien, hacemos la suma, la resta de pagables menos penalizables, ¿no? Y nos sale el valor de nuestro concentrado, $2.575. Eso vale, eso es lo que nos van a pagar por tonelada de concentrado de plomo, incluyendo las onzas de plata. Veamos el caso del zinc. En el zinc algo similar. En el London Metal Exchange este es el precio al día de ayer, 2.952. La plata, como le decía, 25.3 dólares la onza. De acuerdo al balance metalúrgico, la calidad o grado del zinc es 53.6. ¿Cuántas onzas hay de plata en el por tonelada de concentrado de zinc? 3.4. El arsénico, ¿cuánto arrojó? 0.55. Antimonio, 0.1, fierro 5.9 y sílice 1.6. Pagable, zinc, 53.618, nos dice que se va a pagar el 85%. O 8 unidades de deducción como mínimo. En este caso, el valor más bajo va a ser con el 85%. 45.575 entonces, al precio internacional, esto vale nuestro concentrado de zinc, solo por zinc, por supuesto. En el caso de la plata, vamos a ver si es que hay pagable o no. Nosotros tenemos en plata 3.427. Pero en el contrato dice que a la cantidad de onzas de plata que tienes, hay que deducirle 3 onzas y media. No te alcanza. No te alcanza. Por eso no está afecto. ¿Qué pasa si hubiera sido acá 7 onzas? Si hubiera sido 7 onzas, se le descuenta los 3.5, nos quedaría 3.5, y de esos 3.5 nos va a pagar el 65%. Muy bien, lo que sale de allí al precio internacional y saldría un valor acá. ¿Sí? Entonces pagables acá, 1.345, porque en este caso la plata no entra. Entonces cuando tienes un polimetálico, cobre, plomo, zinc, la plata debería concentrar por prioridad en el cobre, seguido del plomo, y lo mínimo en el zinc. Lo mínimo en el zinc. Es por el pago. En el caso del cobre, no pueden pagar de 95% para arriba. 95, 96 del precio internacional de la plata. En el caso del plomo, el 95%, ¿ya? 90%, y en el caso del zinc, como ya lo vieron, va a estar entre el 60 y el 65%. Por eso la plata debe estar contenida en el cobre, en el plomo y lo mínimo en el zinc. ¿Ya? Bien, las deducciones. La maquila, ya coordinada con el trader o con el destinatario final, $457 por tonelada. El escalador, ya lo vimos en el escalador, que nos dice que en este caso va a ser, ya no es 0,1, sino 0.2 dólares por cada tonelada, pero por cada dólar que se pasa de esta diferencia entre el precio internacional y el precio base. Entonces la diferencia entre el precio internacional y el precio base es 702. 702 por 0.2 nos va a dar los $140 que nos van a descontar. Entonces, como le decía hace un rato, en el caso del plomo,
y en el del zinc o en el del cobre, la idea es acercarnos este precio base que se acerque al precio internacional. Imagínense que es 2.900, no 2.250, sino 2.900. Entonces la diferencia va a ser 52. 52 por punto 2, estamos hablando de cuánto, ya bajísimo, ¿no es cierto? Entonces, 10 dólares, 12 dólares, por ahí. Entonces, pero tampoco pues el trader o va a tratar él en lo posible que esta diferencia cada vez sea más grande para que haya mayor deducción acá, ¿no? Pero hay que buscar un equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio. En lo que es las penalidades, en este caso para el zinc, el límite máximo es 0,2, no podés pasar del 0,2, y en nuestra ensayo salió 0,55. 0,55 menos 0,2, 0,35. Muy bien. Pero el escalador es 0,1. ¿Cuántas veces se ha pasado? 0,35 entre 0,1, vamos a ver que se ha pasado en 3,5 veces. 3,5 veces por $1,50, nos va a salir 5,3 dólares por cada tonelada que nos van a descontar. En el caso del antimonio, fierro y sílice, en nuestro caso, todos están por debajo de ese límite máximo. Este es 0,2, salió 0,1. Acá es 8, acá salió 5 en el ensayo. 2,5 y el ensayo salió de sílice 1,5. Entonces, al final hacemos la suma y la resta y nos sale que nuestro valor del concentrado de zinc, en este caso, 743 dólares aproximadamente por cada tonelada de concentrado. Bueno, este es a grandes rasgos, todo un curso, pues lo que es comercialización, lo he querido hacer en 1 hora y pico, así que gracias por la atención y algunas preguntas que hubieran, estoy para resolverlas. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Ricardo, por su magnífica presentación. Estoy segura que será de mucha ayuda para todos los presentes. A continuación, damos inicio a la ronda de preguntas. Tenemos nuestra primera pregunta. Respecto a la merma, ¿a qué concentrado se aplica? A ver, la merma, ¿qué significa? A ver, tu concentrado que sale de la planta concentradora, por ejemplo, te dicen tiene 8% de humedad. Sale con 8% de humedad y va a su destino, a un depósito. Sea al depósito de Cormín, al depósito de Perubar, al depósito Impala. Muy bien, llegó con 8%. Muy bien. Luego este concentrado va a ser manipulado para ser trasladado al barco. Hay que cargarlo, hay que bombearlo y todo ello. Y siempre hay una pérdida ahí. Esa pérdida se llama la merma. Esa merma por lo general, está en 0,5%. Y ahí obtienes las toneladas métricas netas secas, cuando ya se le aplica ese 0,5% de merma. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo. Tenemos una siguiente pregunta de Anthony Torres. ¿Quién determina la diferencia del escalador? No, el escalador sí lo pone, ahí sí no hay si se puede decir el tira y jala. Eso lo pone el trader en coordinación con el comprador o el destinatario final. Y va de acuerdo al precio de la oferta y la demanda, ¿no? En la bolsa de metales. Ahí sí no interviene el vendedor. El vendedor puede intervenir en el precio base para que se acerque a ese precio internacional. Ahí podemos intervenir. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una siguiente pregunta.
¿Qué ocurre si el concentrado de zinc tiene elementos como el indio? Bueno, el indio no es penalizable, hasta donde sé. ¿Ya? Entonces, más bien eso lo recupera el fundidor. ¿Ya? El fundidor lo recupera, era como antes en la fundición del Oroide, en el complejo metalúrgico del Oroide. Le vendíamos el concentrado, en este caso era Centromín Perú, se le vendía el concentrado de zinc, de cobre, de plomo, ellos hacían los procesos de fundición, refinación, y sobre todo este indio teluro quedaba en los lodos anódicos, en las celdas electrolíticas, de donde hacía el electrowinning. Ahí se quedaban los lodos anódicos y ellos recuperaban el indio, el teluro, incluso hasta ciertas cantidades de oro plata. Eso se queda con él prácticamente con el comprador. Correcto, ingeniero. Muchísimas gracias. Una siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el rollback? El rollback es el retorno, ¿no? El retorno de, si estamos hablando de pagables, retorno de una parte del... A ver, tú dices, me das un adelanto del 80%, ¿no? O el 90%, que en muchos casos es así, y el otro 10% es al final. Y a veces cuando sacas ya la cuenta final, significa que con esos 90% ya te había pagado todo, incluso le tienes que devolver, porque fallaron los ensayos, salió demasiado alto de penalizable y tu concentrado salió mucho más bajo de lo que lo habías cotizado inicialmente, ¿no? Entonces, eso es en la parte de concentrado. Gracias, ingeniero. Los traders están ubicados en la mayoría de los puertos del país. ¿Cómo podríamos acceder a ellos? A ver, los traders. En el país tenemos, supongamos, varios traders, pero entre los importantes tenemos dos, los dos más grandes, y se puede decir. Uno que es Glencore y el otro que es Trafigura. ¿Ya? Entonces, Glencore tiene sus almacenes en el Callao, en Matarani, en Arequipa, y Trafigura tiene su depósito acá en el Callao, ¿no? Entonces, así como hay Glencore y Trafigura, existen otros, Ocean Partners, Mine, y así, varios, más pequeños que ellos, por supuesto. Entonces, Glencore, en caso de Glencore, Glencore puede ser el mayor comercializador de minerales y concentrados, ¿no? en el planeta, no acá en el Perú, en el planeta, hasta que viene al mercado peruano, ya más o menos a fines de los 90, cuando hubo la privatización, ahí interviene Glencore y comienza a hacer sus pininos como productor, ya. Comienza a ingresar a lo que es el mercado minero, pero ya no, no solo de comercial, sino de operador. Por eso Glencore ahora tiene varias minas, ¿no? Entonces, tenemos en el sur, que tenemos acá en la Sierra Central, así que, y en el caso de otras empresas, como caso Trafigura también, aparte de ser trader, comercializador, también ya opera minas, como el caso de Catalina Huanca en Huancavelica. Y así, entonces, esos traders uno los encuentra, ahora están en el Google, en el Facebook, en fin. Es relativamente fácil ubicarlo. Correcto, ingeniero. Una siguiente pregunta. Para la comercialización de minerales de oro se aplican similares las deducciones para la liquidación final. ¿Y cómo se determina la maquila? Bueno, como le decía, la maquila va a depender de la oferta y la demanda, como veíamos hace un rato, ¿no? Entonces, de eso, del precio internacional, cómo se está ofertando y cómo se está adquiriendo, demandando, en este caso el concentrado de oro, es que, o en este caso el metal oro, es que se va a determinar el precio de la maquila. Si hay abundancia, como veíamos hace un rato, si hay abundancia de este metal, el precio de la maquila se va a elevar, ¿no?
porque se hacen de rogar los fundidores o los compradores, se hacen de rogar y dicen, ay, no, si tienes que venir quieres venderme tu producto, me pagas tanto. ¿No? Muchísimas gracias, ingeniero. Aparte de las altas a las pactadas, ¿en qué otro caso se puede dar una bonificación? Bonificación al concentrado que estás vendiendo, ¿no? ¿No te escuché bien? Aparte de las leyes más altas a las pactadas, ¿en qué otro caso se puede dar una bonificación? Es importante las leyes más altas a la pactada. A ver, un ejemplo, caso del plomo que me ha sucedido. Acá viene el gran problema que a veces no conversa el área comercial de la empresa con el que está obteniendo el concentrado, que en este caso es la planta concentradora. Vamos con el ejemplo del plomo. Nosotros teníamos un plomo de una calidad más o menos del 55, 58% de plomo, ¿no? Y el contenido de plata por tonelada de concentrado de plomo, más o menos estaba en 50 onzas. 50 onzas. Muy bien. Y lo enviábamos a Lima, despachábamos todos los días, y nadie decía nada. Todo excelente. Entonces imaginamos que todo estaba bien. Correcto. Pero haciendo siempre en la planta, uno está haciendo cambios, viendo cómo le da valor agregado cada día a tu trabajo, a tu operación, ¿no? Entonces vimos, oye, ¿qué pasa si este concentrado de plomo está demasiado limpio? ¿Por qué no lo ensuciamos un poquito? Ya no entregamos 50, 55% de calidad y lo ensuciamos a niveles de 40, 42. Queremos ver qué sucede. Ya, correcto. Hicimos esa operación, lo bajamos a niveles de 45 y la plata se levantó hasta niveles de 90 onzas, incluso hasta 100 onzas por tonelada. Y ustedes vieron hace un rato en la valorización, que vimos en el caso del plomo, que el plomo plata salió $3,000, donde el aporte de plomo, como plomo, da 1,000, y los otros 2,000 lo aporta la plata, ¿no? Entonces, cuando nosotros ensuciamos la calidad del concentrado de plomo, levantó el contenido de plata, y el valor del concentrado de plomo se disparó. Pero nosotros dijimos, pero lo hemos ensuciado 45%. Ahora Lima nos va a rechazar. Así que llamamos a Comercial Lima, acá en la oficina de Comercial, y le dijimos, mira, hemos ensuciado el plomo, te estábamos entregando con 55 y ahora lo hemos bajado a 45, pero ha mejorado la plata. Así que puedes tener problemas con el trader. Y revisó y dijo, no, no hay problema, porque en el contrato nosotros podemos darle hasta 42%. De 35 a 42%. Y encima ahora me estás entregando 45, todavía estoy encima, estoy mejor. Oye, pero si te entregaba 55. Porque ustedes querían enviarme 55. No era así. ¿Cuánto se había perdido por no ensuciar un poco y no estar en ese rango del concentrado de la parte comercial? Y eso por no coordinar. Entonces, si tú te pasas de ese rango, habías quedado en 42%, de 37 a 42, y le estábamos entregando 55, no te va a premiar el comprador. No, no. Excelente, dice que venga al más limpio, no hay problema. Te sigo deduciendo tal cantidad por maquila, te sigo deduciendo tal cantidad te pago 92, 93%, igual, las mismas condiciones. Ahí comenzamos a perder, ¿no? Por eso hay que tener siempre presente esa conversación, esa comunicación entre planta y el área comercial. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Ricardo, por su respuesta a las preguntas que tuvimos. De esta manera damos por culminada la ronda de preguntas. Una vez más, gracias, ingeniero Ricardo, por su magnífica presencia. Esperamos también contar con su apoyo y participación en futuros eventos. De igual manera, agradezco a los participantes de Chile, Bolivia, España y México. Muchísimas gracias por la gran acogida que tiene Metzel. También les hago recordar que mediante nuestros grupos de WhatsApp y Telegram se les estará haciendo llegar el link de nuestra
biblioteca virtual, donde se les hará llegar los videos y los PPTs de los webinars. De esta manera, Gracias. damos por finalizada la ponencia. Conmigo será hasta otra y nueva oportunidad. Gracias por la invitación Buenas nuevamente. noches. Gracias por la invitación y buenas noches a todos. A usted, ingeniero Ricardo. Cuídense. Gracias.